Bueno, yo soy Edgar Mauricio Moreno Pinto de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Este es un video para el ingeniero José Luis Espinosa Reina en la materia de tuberías y canales y vengo a hablarles sobre turbinas hidráulicas. ¿Qué es una turbina hidráulica? Una turbina hidráulica es una máquina que transforma la energía, ya sea energía cinética o energía potencial, de un fluido que normalmente es agua en energía mecánica de rotación. La energía del agua puede ser por la caída en un salto de agua o por la propia corriente del agua. Bueno, en la imagen tenemos una turbina y pues podemos ver que tiene una entrada de agua, que es esta de acá, por donde se recoge el agua y es distribuida a varios puntos de salida por el distribuidor, que el distribuidor es esta veleta que vemos aquí, tiene una forma como de veleta. Es una rueda como con aletas y se llama distribuidor. Los puntos por donde sale el agua se llaman toberas. Eh, Hacen que el agua golpee los álabes del rodete, esos que les decía. Este es el rodete y esas aleticas se llaman álabes. Y esto hace que el eje gire y hace girar el eje de la turbina o el rotor. El rodete consta de un sistema de álabes, como les dije ahorita, o paletas o cucharas, dependiendo del tipo de la turbina. Y sobre esta pega el agua así, haciéndola girar. Y pues ya lo último, el agua sale por la tubería de desagüe o difusor también llamado, hacia el cauce de un río. Clasificación de las turbinas hidráulicas. Entonces, tenemos tres tipos de turbinas hidráulicas. Esas son turbinas radiales axiales, que tienen una entrada radial y una salida por la parte de abajo. La turbina axial tiene una entrada por el mismo ángulo de salida. Y la turbina tangencial, que pues entra por este lado y tangencialmente tiene la salida. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar son las turbinas de acción y reacción. Estas turbinas de acción, que es esta de aquí a mi izquierda, tiene incidencia del agua y el sentido del giro del rodete coincide con el punto en el que produce el choque del agua sobre los álabes. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto de choque y el sentido del agua coincide con el movimiento del rodete. Entonces cuando el agua golpea hace que el rodete gire porque tienen la misma dirección. Al golpear el agua al rodete, esto hace que la energía cinética se convierta, la energía, la presión del agua que entra se convierte directamente en energía cinética al llegar al rodete. La presión de entrada y salida es la misma. La más usada de ese tipo de acción es la rueda Pelton o la turbina tipo Pelton, que más adelante vamos a explicar. La de mi parte derecha es la turbina de reacción. En esta el sentido de giro del rodete no coincide con la dirección de entrada y salida del agua, ya que vemos que el agua entra por aquí en este sentido, por este sentido y sale por este sentido, mientras que el rodete tiene este sentido. Estas turbinas utilizan energía cinética y de presión para mover el rodete. El rodete es este que vemos acá, con su eje. Y la presión del agua de salida es inferior a la de la entrada. O sea, entra con alta presión y la presión de salida es menor a la de la entrada. Antes de llegar el agua al rodete por la parte de la energía de presión
que trae el agua en su caída se transforma en energía cinética en el distribuidor. Al llegar el agua con una presión, esta disminuye al llegar al distribuidor. El distribuidor en este caso pues rodea todo el rodete como vemos acá. Y pues al final de que el agua cumple su función de mover el rodete, esta sale por el difusor inferior. Bueno, las turbinas más utilizadas. Las turbinas más utilizadas son básicamente tres, que son tipo Pelton, tipo Francis y tipo Kaplan. Así como podemos ver en la imagen, esta de aquí sería la turbina Pelton, la Francis y el rodete Kaplan o turbina tipo Kaplan. La turbina Pelton. La turbina Pelton también es llamada rueda Pelton. Es una turbina de acción o de chorro tangencial, así como lo vemos aquí en la imagen. Tangencialmente hay un ingreso de un chorro de agua o de un fluido. Y normalmente, que normalmente entra en un eje horizontal. Por lo general esto viene de una caída de gran altura para que esto te gane una presión y pueda mover el rodete. Puede llegar, pues, el caudal mínimo para que la rueda Pelton funcione con una alta eficiencia. El caudal puede ser hasta 10 metros cúbicos por segundo. El distribuidor está formado por una o varias entradas de agua al rodete. En este caso, pues en la imagen solo tenemos una entrada. Y los álabes, que son estas cucharitas o estas pestañitas que tiene el rodete, son los que dan la fuerza de impulso cuando el agua le da el golpe. La presión del agua le da el golpe para que ésta gire, como vemos en la imagen. Esto es lo que hace que la rueda gire por el impulso del agua. Realmente este impulso, este golpe, el impulso del agua es el responsable del giro de la turbina en la rueda Pelton. La turbina Francis. La turbina Francis, como es la que vemos en la imagen, es una turbina de reacción tipo radial axial, normalmente del eje vertical, como podemos ver acá, aunque pueden ser horizontales también, como mostramos en esta figura. Y se utiliza con saltos de altura intermedia, o sea, no necesita gran altura, tanto como la rueda Pelton. Puede tener una altura mínima de hasta los 200 metros. Y con caudales muy variados de agua entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. El distribuidor, que es este de acá, está compuesto por aletas móviles para regular el caudal de agua que conduce el rodete. El agua procede de la tubería forzada, entra perpendicularmente al eje de la turbina. Y sale paralela al eje de la turbina. Para regular el caudal de agua que entra en el rodete, se utilizan unas paletas directrices situadas en la forma circular, cuyo conjunto se denomina distribuidor, que era el que les estábamos mostrando ahorita. Se utiliza en sitios de diversas alturas, como les dije hace un momento, de caída gran caída de agua y caudales, y con grandes caudales. Se puede utilizar en un gran rango de saltos y caudales de agua. Es la más versátil. Algunas pueden variar en el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Esta es la turbina tipo Kaplan o rodete Kaplan. Es de reacción pura radial axial, normalmente eje vertical, como podemos ver acá. Las características técnicas y de construcción son muy parecidas en ambos tipos. O sea, su construcción es muy parecida a la tipo Francis. La diferencia es que esta no necesita mucha altura. Ya
funciona con una caída de hasta 50 metros y genera grandes caudales que pueden superar los 15 metros cúbicos por segundo. Para mucho caudal de agua a poca altura, esta turbina es la mejor opción que podemos encontrar en el mercado. Sus palas también pueden variar, depende de su funcionamiento que se requiera, sus aspas y sus palas. ¿Cómo elegir el tipo de una turbina? Pues aquí tenemos un gráfico que más o menos nos explica lo que les decía hace un momento. Cada rueda tiene como una altura, digamos que la rueda Pelton necesita casi 1800, 1900 metros de altura, o sea, una gran altura para que esta mueva y genere un gran caudal y pues se pueda, o sea práctica. Mientras que la rueda Pelton está trabajando mínimo como con 200, perdón, la turbina Francis está trabajando más o menos como con 200 metros de altura. Ella puede dar una buena eficiencia. Y como vemos aquí, hasta 50 metros encontramos la Kaplan. La Kaplan, como podemos ver, no necesita mucha altura y es la que más caudal nos llega a dar. Entonces, obviamente pues, es un poco más costosa, pero pues aquí en cada proyecto se puede evaluar qué tipo de ruedas se necesitan, también dependiendo pues de la caída, la altura de la caída del agua que tenga. Y esto básicamente es lo que son las turbinas utilizadas en hidráulica. Realmente una turbina se utiliza en hidráulica, básicamente es para utilizadas más que todo pues por las compañías de servicios eléctricos para generación eléctrica. Pues los costos de instalación y operación, siempre y cuando se usen combustibles refinados, son favorables para trabajos inminentes. Los podemos encontrar, digamos, en este momento hay un ejemplo grandísimo y es el proyecto de Hidroituango. Allá encontramos turbinas que con la presa y la caída que se forma con la presa, pues puede generar electricidad, casi el 70% de la energía que necesita Colombia la puede generar Hidroituango, a pesar pues de los problemas que sabemos que están presentándose en este momento por efectos del clima, pues confiando en que el proyecto llegue a su culminación, pues allá van a tener varias turbinas que generen electricidad y pues harán que de pronto también bajen los costos de la energía, de cómo se están consiguiendo ahora, pues porque ahora son energías que vienen de termoeléctricas o, o pues de quema de carbón prácticamente. Eso fue todo, entonces muchas gracias, que tengan un buen día.